Bueno, yo voy a hablar de la historia del centro histórico de Paramaribo. Em, los primeros europeos que llegaron a este territorio fueron los holandeses, quienes llegaron en 1603. Eh, Ellos abrieron un puesto comercial en la zona. Este también llegó a ser una colonia británica en 1630, ya que Paramaribo fue tomada por los británicos y esta en 1650 pasó a ser la capital de la nueva colonia británica. Ha tenido distintos gobiernos, ha pasado de varias manos varias veces entre el Reino Unido y los Países Bajos. Estuvo en manos de los holandeses en 1667 hasta 1799 y en 1815 hasta 1975. Ese año fue en el que Surián logró su independencia y también la de su metrópolis. Eh, Esta fue consumida por un gran incendio en enero de 1821. Este incendio llegó a destruir más de 400 casas y edificios. También fue víctima de otro incendio en septiembre de 1832, el cual destruyó 46 viviendas en la parte occidental. En noviembre de 1975, Paramaribo firma su acta de independencia, la cual la llevaba Johan Ferrier a, a ejercer su primera magistratura de Surián. Él vivió en el Palacio Presidencial. Este también sufrió un golpe de estado en 1980. La ciudad sufrió grandes saqueos, fue lugar de muchas muertes. Eh, Ferrier tuvo un golpe de estado por el comandante del ejército Desi Bouterse, eh, quien fue llamado a la revolución de los sargentos. Posteriormente la ciudad fue quemada, lo cual se llevó casi 400 viviendas en ese incendio. Pero 2 años más tarde lograron reconstruir y recuperar estas viviendas. Pero también ese año volvieron las revueltas y las manifestaciones en contra del gobierno, las cuales duraron casi 4 años. Em, la situación social fue muy fuerte y en 1988 el pueblo vuelve a las calles y genera saqueos, lo cual llegó a la renuncia del siguiente presidente, que era Ramad Messier. En ese año el Congreso llama a elecciones presidenciales. En 1990 el pueblo vuelve a manifestarse en las calles de Paramaribo exigiendo la renuncia al cargo del presidente electo Shankar. Posteriormente el gobierno lo destituye, vuelve a llamar a elecciones, las cuales gana Ronald Benetian. Eh, También en 2006 se volvieron a dar estas manifestaciones y estos alborotos. También llegaron a saquear saqueos, eh, pero las Fuerzas Armadas y militares llegaron a calmar el pueblo y a contener estas manifestaciones y estos alborotos. Bueno, la localización de Paramaribo es en Surián, que es al suroeste de Sudamérica y es la capital homónima de la nación y también comprende varios territorios a su alrededor. La UNESCO la declaró como centro histórico en 2002, ya que refleja la villa colonial holandesa
de los siglos XVII y XVIII. Eh, la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad en 2002. En el centro histórico de la ciudad se encuentra el palacio, que refleja una villa holandesa. Eh, Ese es el palacio presidencial. Y pues eso es todo. Bueno, hablaré de las características urbanas e históricas en el centro histórico de Paramaribo. Empezaremos con un contexto en el cual se encuentran lugares destacados como el Museo de Surinam, otro es el Museo de Numismática y el Fuerte de Zenlandia. Todo esto pues alrededor del siglo XVII. También destaca el mercado y una serie de canales que recuerdan a Holanda. Todos estos monumentos de los que he hablado y los que vamos a ver a continuación son de origen holandés. Mm, las construcciones son en madera. A plena vista las fachadas se puede observar y detallar claramente la madera. Son características como claves. Alrededor de 1885 existen estas construcciones. Empezaremos con la zona de muelles, que tiene una gran vista panorámica desde la ciudad, en el edificio blanco que se puede observar. mm, un segundo, que se puede observar acá. Desde este edificio hay una vista panorámica de la ciudad. Eh, pues los visitantes le dieron la fama a Paramaribo como una de las ciudades más hermosas del Caribe, gracias a la vista panorámica de este puerto. Como lo vemos en esta imagen, la vista es muy, o sea, es una vista muy privilegiada y las construcciones todas se ven, pues que el detalle en madera. No se ve desde esta fotografía, pero en las siguientes ya veremos un poco más el detalle. Eh, bueno, a pesar de los desastres en los centros históricos, en el centro histórico de Paramaribo, que ha tenido que soportar durante las décadas y los años, eh, aún pues tiene un poco de, o sea, se ve, se hace notar por su arquitectura europea, como lo es la holandesa, con sus técnicas de construcción locales tradicionales, con materiales y artesanías autóctonas de América del Sur. Es una mezcla entre la arquitectura americana y la arquitectura europea. Seguimos con el edificio del gobernador. Pues a pesar de que, bueno, aquí ya se ve un poco más el detalle de madera en la fachada y pues la mayoría de estos centros, pues como todos los centros que creo que se estudian, pues su historia es que han sido quemados y pues han tenido un deterioro por los años. Entonces ya se puede ver un poco más el deterioro en la cubierta y en la fachada pues la madera ya se va como deteriorando. De pronto por no tener un sistema de permeabilidad muy sofisticado, pues era una época bastante, pues la época ya es un poco largo los años y todo eso. Pero se ve un poco más a detalle las construcciones antiguas, un poco más la construcción holandesa. Si vemos Ámsterdam, si la comparamos, Ámsterdam, la arquitectura es así, las construcciones de las casas. La innovación, la creatividad y el fortalecimiento del tejido urbano, mm, pues también tiene la experiencia que ha demostrado
pues la arquitectura a través de los años. Las construcciones han tenido una como remodelación y no las han dejado perder. Por eso es que también estas construcciones se han perdurado por los años. Eh, esta ciudad tiene un, un potencial para el desarrollo sostenible, pues como lo veíamos en esta diapositiva. Hay mucha vegetación que rodea las manzanas. No se ve muy bien todas, pero sí en lo que se ve, la vegetación abunda. Es una ciudad que dicen que es sostenible. Vamos al puerto Zelandia, pues todos estos son declarados Patrimonio de la Humanidad. Con la implementación de las intervenciones estratégicas urbanas, el PMH atraerá inversiones privadas, que esto es un punto clave que veremos a continuación, en el centro histórico, que generará la rehabilitación o la revitalización de estas áreas. Mm, Dice un artículo que en los últimos 6 meses el centro histórico de Paramarío ya experimenta cierta transformación pues, con la recuperación de estos centros, de estas construcciones. Y pues es para fomentar el empleo en el ámbito cultural y creativo. En Surinam, que es la ciudad principal. Los beneficios económicos, que veníamos a hablar de esto también, pues las intervenciones de revitalización histórica, como las de este programa han demostrado, o la que han hecho durante los años en el centro de Paramarío, se puede generar importantes beneficios económicos y sociales, pues, y bueno, además también preservación del patrimonio cultural de esta ciudad. Mm, Veremos, o pues se ve, recalco, la arquitectura en madera, el detalle en madera, y pues que todas las casas tienen como una tipología o una continuidad de lo que es la arquitectura europea, más específicamente en Holanda. Entonces, ¿con qué objetivo es la rehabilitación de estos centros, de estas construcciones? Es para fomentar la cultura y pues ya que es una ciudad tan antigua, pues es bueno que jerarquicen como el patrimonio, que lo rehabilitalicen para, primero por historia, segundo por cultura, por economía también, que eso atrae mucho turista, que se puede describir que es como un marketing urbano, es como una imagen de ciudad. Esta es la imagen de ciudad de Paramarío y pues es como una estrategia para fomentar la cultura. Es una buena estrategia de marketing urbano. La situación actual del centro de Paramarío, pues se ve mucho el desgaste, como lo pueden observar, y como era antes. El desgaste es sin duda algo que no se puede controlar, pues de pronto también porque no se le hizo un tratamiento en el tiempo que era, pero han intentado recuperarlo, como lo ven. Si ven, siempre se sigue trabajando una tipología de vivienda o de arquitectura combinada con la fitotectura para generar una ciudad sostenible, como lo dice también como el marketing de esta ciudad. Una parte importante son los balcones, que es como un detalle que se utiliza ya en la arquitectura también latinoamericana, de América. Entonces, viene siendo o traen o se combina la arquitectura europea con la arquitectura de América, como
lo mencionaba al principio. El desgaste es inevitable, pero entonces con la debida, como con los debidos procesos para lograr recuperar esta arquitectura, se logra pasar de estas construcciones a estas, un poco más limpias, un poco más que resaltan los colores, más verde la ciudad, y pues esto también genera más turismo y esto beneficia a a toda la comunidad y a la ciudad en general. Muchas gracias.